Bueno, mi nombre es Martina Bailón y en nombre de la Unidad Temática de Educación estamos abriendo esta conversación. Agradecidos con quienes están hoy en el panel. Estamos iniciando un ciclo de conversaciones de cara al Congreso del Frente Amplio, el Congreso Programático del Frente Amplio. En este momento estamos dando múltiples conversaciones en distintos comités de todo el país y en diferentes ámbitos. Este es uno más que se suma en esta conversación. Y de cara también a un proceso de, comillas, transformación educativa que nos está afectando con distintas manifestaciones y en los más diversos ámbitos. Entonces, desde ese contexto es que damos apertura a este ciclo de conversaciones donde nos hacemos una pregunta muy amplia, pero nos parece que es una pregunta oportuna en este momento, y tiene que ver con qué esperamos como sociedad de la educación y qué esperamos también desde con una clave política de construcción de programa en el Frente Amplio. Entonces es desde ese lugar que hemos convocado algunas personas para abrir esta conversación. Vamos a tener, les pedimos a los compañeros como un breve encuadre o puntualizaciones, cada uno desde su lugar, para en todo caso luego abrir una conversación con quienes estamos acá presentes o quienes estén virtualmente. Y nos vamos a organizar de esta manera. Primero, la intervención va a estar a cargo de la maestra y profesora Eloísa Bordoli, profesora del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Luego, la profesora de Filosofía, retirada en este momento, pero profesora, no se pierden, no perdemos las mañas los docentes permanentemente. Profesora de Filosofía, Anaya Costa. Y luego vamos a cerrar este primer momento de intervenciones con compañeros representantes de la Comisión de Cultura del Frente Amplio, el profesor Jorge Nández y Sergio Navata. Así que bueno, sin más, abrimos este espacio, de nuevo agradecidos y esperando que sean una conversación más y que sigan otras en adelante. Así que adelante, Eloísa. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar acá y la agradecida digamos, soy yo por poder participar con algunas ideas muy generales, porque en 10 minutos, que es un poco el encuadre que nos habían pedido, algún titular. En ese marco, digamos, son 4 aspectos generales que yo quería plantear, porque bueno, después viene una instancia sustantiva que tiene que ver con lo que se ha recogido en las recorridas por todo el país, que plantean los compañeros y los ciudadanos en general. Creo que un primer elemento, planteo cuál es el eje. El eje es que estamos, creo, con un desafío sustantivo que tiene que ver con una lucha cultural no solo en nuestro país, sino a escala general. Entonces, el punto de partida, ¿no? Que no es algo elaborado obviamente por mí, sino que coinciden distintos autores, filósofos, sociólogos, pedagogos, es que el neoliberalismo no se circunscribe únicamente a un modelo económico, a un modelo de mercado que favorece los grandes oligopolios a escala planetaria, sino que también tiene, ¿no?, una cara política en la cual el Estado no solo pasa a una reducción de sus servicios y sus funciones, sino a una subordinación del Estado para, digamos, beneficiar a estos grandes oligopolios.
Y un tercer elemento, digamos, de esta pieza, por ejemplo, dos autores que son Christian Laval y Pierre Dardot, dos franceses que trabajan al neoliberalismo como una razón mundo, que los autores plantean que también hay una concepción socioantropológica central en el neoliberalismo, en el cual hay una forma de configuración subjetiva de cada uno de nosotros que está calando hondo y nos está, digamos, ubicando en una forma de configurarnos a nosotros mismos. Y esto justamente se basa en una lógica también, en una lógica de mercado, en una lógica de la competencia, ¿no? Esto tiene traducciones a veces en los discursos políticos que todos escuchamos, como ser el emprendedor de sí mismo, ser, digamos, el dueño de su propia empresa, y también hay un movimiento dentro del sistema educativo en esa dirección. Pero esto, digamos, produce dos efectos que son, digamos, sustantivos, o mejor dicho, no los producen, van de la mano de dos efectos que son sustantivos, que uno tiene que ver con un proceso de desimbolización de aquellas instituciones, como por ejemplo la escuela, el sindicato, el grupo político, la parroquia del barrio, el merendero, la olla popular, que nos configuraba, digamos, una identidad y un lazo social para poder configurar y construir no solo un nosotros, sino también subjetivamente en otras claves. Y paralelamente, ¿no?, a este proceso de desimbolización y desinstitucionalización de la sociedad, el neoliberalismo plantea una nueva forma, ¿no?, de autoinstitucionalización, ¿no? Los sujetos pasamos a necesariamente tener que ser seres activos, productores, empresarios de nosotros mismos, el etos empresarial, como lo denominan algunos autores, vamos a tener un rendimiento y una consecuencia. Entonces, sí, digamos, no funciona. Si uno tiene éxito, no hay problema, pero si uno fracasa, digamos, la responsabilidad pasa a ser también de uno, ¿no? O sea, no hay una representación del Estado en clave solidaria y de responsabilización colectiva frente a las dificultades estructurales que hay, las condiciones de partida desiguales que todos conocemos y hemos visto en cada uno de los ámbitos en los que nos movemos. En esta clave, ¿no? Sobre todo, creo yo, en todos los niveles educativos, pero fundamentalmente en los primeros segmentos de la educación, hay, ¿no?, una construcción cultural, subjetiva y de configuración de lazos sociales que es sustantiva. Allí yo, digamos, traía para compartir una frase de Graciela Frigerio, que ya tiene unos cuantos años, pero me parece que va al meollo de la cuestión, que tiene que ver con, digamos, cuáles han sido los dos desafíos centrales que la educación ha tenido y sigue teniendo hoy día. Por un lado, la construcción social, ¿no? Y por otro, ¿no?, la educación es un componente insoslayable, dice la autora, de la coproducción subjetiva. Y agrega, el tratamiento institucional del enigma subjetivo en relación con el conocimiento es su objeto, así como el tejido del lazo social es su meta. Tramita ambas cuestiones de modo diverso a partir de abordar conocimientos disciplinares, distribuir capital cultural, socializar distintos saberes, saberes para vivir, saberes para pensar, saberes para trabajar, saberes para crear, diseñar formas organizacionales, integrar actores diversos,
recordar mitos, instituir ritos, ofrecer inscripciones y filiaciones simbólicas, tejer vínculos, plantea Graciela Frigeri. En ese marco, me parece que una segunda pregunta orientadora que había para la conversación de hoy, a la que nos invitaron los compañeros de la unidad temática, que tenía que ver con cuál es el lugar del conocimiento para nuestra fuerza política y cómo el conocimiento dialoga con aquellas necesidades de la gente. Entonces, digamos, un poco en esa clave quería aportar una segunda, digamos, reflexión que tiene que ver con que, bueno, el conocimiento, ¿no?, es lo que media toda la relación pedagógica, tiene un carácter performativo en sí, ¿no? Estamos en los últimos tiempos muy bombardeados por las críticas al conocimiento como memorístico, como algo repetitivo, como algo que ha perdido valor en sí mismo. Y por el contrario, digamos, creo que el conocimiento en sí mismo, más allá del contenido, sino el trabajo, ¿no?, cognitivo y subjetivo sobre un conocimiento genera, ¿no?, construcciones y estructuras cognitivas que habilitan a posteriori, digamos, siguiendo a los socio-piagetianos o a los neo-piagetianos, configura a posteriori otras estructuraciones cognitivas más complejas, por más que nos olvidemos de la mitocondria o del proceso, digamos, de clasificación de X cosa, ¿no? La taxonomía ayuda a ordenar, más allá que uno memorice o no memorice, a clasificar un conjunto de operaciones que tienen, desde el punto de vista no solo subjetivo, sino también cognitivo, un lugar sustantivo en la configuración de los sujetos. Y a la vez, digamos, o de la mano de esto también, habilita formas de comprensión de otros puntos de vista, formas de creación, de aproximarse, digamos, a lo conocido y desconocido, formas, digamos, de poder visualizar distintos puntos de vista y de esa forma también performativamente ir configurando un pensamiento más tolerante, ¿no?, y más crítico y más libre en cada uno de nosotros. Ahora bien, estas cuestiones que uno lo plantea en clave como muy generales y la cual podemos estar todos de acuerdo, en las últimas décadas, ¿no?, y digamos, los que han investigado en profundidad no solo los diseños curriculares a nivel latinoamericano, sino a escala, digamos, general, todos los procesos de ahora denominada transformación educativa o de las reformas educativas de los 90, acá digamos, y en el conjunto de los países, hablan de dos grandes problemas, o hay en el centro dos meollos que son centrales. Uno que tiene que ver con, digamos, cuál es el eje, digamos, de configuración del currículum. El currículum entendido como ese documento público, ¿no?, que de alguna manera establece lo que la sociedad aspira, ¿no?, en un proyecto particular. Entonces, uno de los meollos que tiene que ver es, bueno, ¿cuál es el eje estructurador del currículum? Históricamente, los ejes estructuradores de lo curricular estaban, digamos, nucleados en torno a las disciplinas, los acuerdos interdisciplinarios, las áreas de conocimiento. O sea, había algo ahí del que se ponía a jugar, ¿no?, el conocimiento. Por ejemplo, Michel Jung, ¿no?, un inglés, plantea el arma poderosa del conocimiento y los riesgos que nuevas formulaciones en torno a los ejes curriculares hoy se están planteando
tratándolos como un vaciamiento de contenido, ¿no? O sea, esto no solo, digamos, los ingleses en distintos países, propio en Estados Unidos, donde hay un movimiento curricular desde mediados del siglo XX muy potente, como David Scott y otros investigadores, marcan el mismo riesgo. El segundo eje estructurador, que es el que está ahora de moda, tiene que ver con organizar a través de las competencias flexibles. Y acá yo quiero ser como muy clara, ¿no? Porque digamos, la competencia en general es definida, digamos, como un conocimiento en movimiento, ¿no? O sea, que habilita digamos, traspasar y resolver otra cuestión. Yo creo que no tenemos que tener miedo a las palabras, sino analizar las palabras desde el punto de vista conceptual, lo que significan. Y creo que en el término competencias hay dos niveles para pensarla. Una claramente tiene que ver con esto que decía al inicio yo, ¿no? Del neoliberalismo y de la competencia como estructurador de lo social, de lo económico, de lo político, en tanto rol o no del Estado, y en la configuración subjetiva. Y también puede haber un nivel más superficial, que es un nivel más técnico, de cómo estructurar algunas cuestiones. Pero me parece que para decir esto sí, esto no, hay que hacer un análisis de cuáles son las implicancias allí, y uno a priori no tiene que oponerse a un término o a otro, pero sí pensar en lo que realmente significan y hasta dónde se pueden llegar ciertos acuerdos y hasta dónde no. El segundo eje, y ya voy cerrando porque Martina me mira, el segundo eje de los problemas que se han planteado cuando se trabaja una reforma o una transformación educativa tiene que ver con qué es el currículum, ¿no? Y acá también, en forma esquemática, hay dos grandes formas de pensar lo curricular. Una tiene que ver como un producto, ¿no? Como ese documento, y esta es toda la línea anglosajona, ese documento que pone la norma y que en función de esa norma se debe aplicar tal cosa y se va a evaluar en consecuencia, digamos, sin importar las historias, las singularidades, y un segundo grupo, digamos, de trabajos, de intelectuales, de investigadores, de docentes, de estudiosos en torno a lo curricular, lo que plantean que el currículum es un continuum de producción, ¿no? Es un proceso que se va construyendo. Y allí no es tanto la perfección del documento, ¿no? Y la calidad y lo que se pueda, digamos, evaluar a posteriori de una aplicación bien o mal de ese documento, sino, digamos, ese saber de los docentes que se reconstruye, ¿no? En el proceso de aplicación de lo curricular. Entonces yo creo acá, ¿no? Y ya voy terminando, muy modestamente, que hay, digamos, que no sé si como fuerza política eso se resolverá en el Congreso, debemos embarcarnos en grandes medidas, pero muy modestamente creo que hay tres aspectos que no podemos eludir y que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para articular y negociar colectivamente para acuerdos mínimos. Uno tiene que ver, digamos, pensando en estas cuestiones, reconocer cuáles son las tradiciones escolares, las prácticas institucionales que han sido sedimentadas históricamente y que muchas veces pueden obturar las mejores intenciones y muchas veces también tienen mucho más valor de lo que se quiere imponer. Entonces me parece que ahí hay que ser crítico, autocrítico, pero analizar en profundidad estos elementos. Y en cada segmento educativo hay distintas historias y hay distintos núcleos problemáticos allí. Un segundo nivel, por decir que segundo, pero no,
tiene que ver con la importancia sustantiva en los procesos participativos, pero también, ¿no?, digamos, en los distintos momentos y en la necesidad, digamos, de contemplar formas de negociación. Cuando uno está participando colectivamente y quiere proponer algo, digamos, para que esto fermente, salga, se lleve adelante, tiene que realmente aprender también a negociar, ¿no?, y a construir con otros. Entonces, esto lo que quiero decir es que no podemos como embarcarnos en dueños de la verdad, sino, digamos, abonar colectivamente en un proyecto que sea, además de un proyecto que nuestro pueblo y nuestra gente lo demanda y lo necesita, sea también relativamente viable en un corto, mediano y bueno, y en un largo plazo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eloísa. Le damos la palabra a Nay. Adelante. Ahí está. Yo me traje escrito para sujetarme más estrictamente a lo que quería decir y no irme por las ramas y que se nos vaya el tiempo. Así que lo voy a leer, pero trato de hacerlo más comentado para que no sea tan aburrido. Yo me planteaba, primero agradecer esta convocatoria y este espacio de intercambio que me parece bien productivo, me planteaba decir cuáles son los nudos que se nos proponen, que se nos aparecen como desafíos, como obstáculos o como posibilidades al pensar la educación. Y pensar la educación es siempre pensar en proyectos que colaboren en la superación de los problemas que nos preocupan en la educación. Es pensar básicamente en el ser humano y la sociedad que aspiramos. ¿Sí? La educación siempre presupone una concepción antropológica, una concepción social, a partir de la cual nos proponemos avanzar hacia el futuro. La educación está siempre en esa articulación entre transmitir un legado pasado, trabajar desde un contexto presente y apostar a una construcción de futuro. Y si hay una fuerza que le preocupa el futuro, creo que estamos aquí. Es el Frente Amplio sin duda, ¿no? Y pensamos desde los contextos actuales, pero contextos actuales que refieren a una realidad nacional, pero que también refieren a una realidad planetaria, global. Estamos pensando desde una sociedad uruguaya fragmentada, con altos índices de pobreza y exclusión, muy desigualitaria, con niveles de violencia creciente. Y esto lo estamos viviendo también en las instituciones educativas. Estamos pensando desde un planeta amenazado de extinción, atravesado de injusticias terribles, un planeta que expone los desastres de un modelo económico productivo que no valora la vida, sino que lo único que le importa es la acumulación del capital. Y no podemos estar ajenos a todo esto. Entonces, pensar la educación desde el hoy para proyectar un mañana mejor, conscientes que a la educación le corresponde un papel fundamental, que no lo resuelve todo, sin duda que no, pero que puede colaborar en la construcción y la consolidación de un mañana mejor. Para pensar ese mañana, entonces yo creo y concuerdo muchísimo con el discurso que hacía Eloísa, no podemos olvidar el pasado, las lecciones del pasado, el capital acumulado por la educación uruguaya. En Uruguay tenemos una experiencia acumulada en educación muy valiosa, formas de organización, modelos educativos, experiencias educativas distintas.
Hay aportes de grandes educadores que deberíamos revalorar, revisar, no repetir, nutrirnos de eso, aprender de eso, sobre todo en especial frente a la imposición de mandatos internacionales, financieros, que nos condicionan y que proponen absolutamente descontextualizados de nuestra historia, por ejemplo, porque lo desconocen, proponen como novedades cosas que quizás nosotros conocíamos desde otros términos. No deberíamos hacer borrón y cuenta nueva con este estupendo capital educativo acumulado en nuestra historia. Pensar la educación para un mejor futuro es una tarea que exige imaginación y coraje. Y yo como Frente Amplista espero que esta fuerza exprese de forma clara esa imaginación y ese coraje. Y aportamos nuestro compromiso en eso. La lectura de los programas políticos que se han presentado por parte del FA desde la creación del propio FA en las distintas propuestas educativas alienta este compromiso. Digo, la educación ha sido un tema de importancia fundamental en los programas del FA. Por supuesto, la educación no se piensa solo desde la fuerza política. Es imprescindible reconocer y respetar la autonomía de los entes educativos, confiar en sus procesos de producción participativa. Considero entonces que el FA, como fuerza política, debe concentrarse en declarar, fundamentar cuáles son los principios rectores de esta concepción educativa, garantizar el marco regulatorio y presupuestario para que se desarrolle en relación a estos principios. Un análisis del contexto actual de la educación, explicitando la posición respecto a los cambios legislativos en el gobierno de la educación que se han dado a partir de la LUC, o Ley de Urgente Consideración, y la transformación educativa que se está desarrollando, y que no se ha completado, pero que va camino a completarse. Bueno, ponernos a analizar esto significaría una extensión de este encuentro que es bastante acotado en el horario, pero debemos dejarlo anotado en la agenda para seguir conversando y discutiéndolo en otro momento. Me voy a centrar entonces en resaltar cuáles considero serían algunos principios rectores fundamentales que deben ser discutidos, analizados, fundamentados en el programa político de educación. Me voy a referir al principio de universalidad de la educación y de autonomía. Y me concentro solo en esos dos. Con eso van a ver que tenemos bastante. Respecto a la universalización, el concepto de universalidad de la educación, entendida esta como un derecho humano fundamental, derecho a la humanización que conlleva. Se abre este concepto como una idea macro, por lo amplia, pero a la vez marco, desde el cual pensar la educación. La educación es un derecho humano. Nosotros nacemos como seres propios de la especie humana, pero el proceso de humanización, de participación de la humanidad que caracteriza histórica y culturalmente al ser humano, es un proceso mediado por la educación. Las crías de la especie humana aprenden a hablar un idioma, desarrollan destrezas, costumbres, formas de hacer y pensar en contacto con otros seres humanos, en procesos de sociabilización y culturalización que nos humaniza. La escuela, y cuando hablo de la escuela hablo del dispositivo escolar en todos sus formatos, primaria, secundaria, terciaria. La escuela como dispositivo educativo organizado cumple un rol fundamental en todos estos procesos. Es el lugar de aprendizaje de las epistemes, de los saberes acumulados, sistematizados y validados por la cultura humana. Una educación para todos, todas, todes, implica asegurar realmente su accesibilidad
así como también su continuidad a lo largo de la vida. El Estado debe garantizar que se cumpla con ese derecho. Por ello debe ofrecer su gratuidad, su acceso libre y gratuito, accesible a todos los ciudadanos, así como debe proteger su laicidad, que implica respetar las diferentes creencias y concepciones, pero no desde la neutralidad, sino desde el diálogo de razones que no se imponen dogmáticamente. Además, el Estado establece la obligatoriedad de la educación, dado que esta no es una opción, es un derecho inalienable. Se ha avanzado en considerar la extensión de la obligatoriedad de la educación en los tramos iniciales, y esto ha sido un logro, pero no se ha establecido aún la extensión en la educación media a todo el ciclo medio, que debiera ser obligatorio en sus 6 años, no solo en lo que se denomina ciclo básico. Estos principios constituyen nuestra matriz educativa desde época de Varela. No estoy hablando de nada nuevo, pero es preciso profundizar a partir de ellos para que no se diluyan en una mera declaración de intenciones. Y así se ha venido aportando desde los gobiernos frenteamplistas pasados respecto a extensión del tiempo pedagógico, la protección a las trayectorias educativas, como algunos de los muchos dispositivos que se han ido creando, consolidando en la profundización en torno a estos principios rectores. Cuando hablamos del acceso gratuito a la educación, no podemos hacerlo sin poner en cuestión el presupuesto que se asigna a esta. El presupuesto que el Estado destina a la educación determina la real accesibilidad, desde la cantidad de locales escolares a la calidad de los recursos materiales y no materiales que se disponen, la proporción de educadores por estudiantes, las ayudas especiales que se necesitan, becas, alimentación, asistencia sanitaria, traslados, transporte, etcétera, etcétera. Esto va estrechamente vinculado además a la definición de la coordinación del sistema educativo en una red con otros organismos públicos, porque la escuela se tiene que centrar en las epistemes y no desdibujarse en atender todo lo demás, pero sí debe trabajarlo en red con otros organismos públicos, sistema de salud, de desarrollo social, municipios, transportes, pero también con la comunidad, en una red de integración con la comunidad y los diferentes actores sociales, padres, clubes, instituciones sociales, y desde la participación de docentes y estudiantes. Desde este mismo concepto de universalización, una educación que incluya a todos, todas, todes, como un universo diverso con sus particularidades, es necesario considerar el equilibrio entre lo universal y lo particular. Y aquí surge el nudo de la complementariedad de las políticas universalizadoras y a su vez, en contraposición, la atención focalizada a situaciones y contextos particulares. Este es un punto de gran sensibilidad, ya que en pos de atender a los más desfavorecidos, no podemos replicar la fragmentación social creando una fragmentación escolar. Por eso es fundamental regular y atender a este punto de equilibrio. Los educadores, formados para trabajar en el aula de enseñanza simultánea, que implica atender a todos a la vez y a cada uno, son profesionales que pueden desarrollar propuestas pedagógicas, estrategias, dispositivos específicos en relación a las particularidades de cada contexto. Por eso es fundamental afirmar la autonomía de los entes en la educación y la autonomía de los centros educativos
para construir proyectos adecuados a sus necesidades. Pero antes de pasar a hablar un poquito de autonomía en educación, no quiero olvidar mencionar algunos aspectos que hacen a la definición de principios en relación a los contenidos educativos. El currículum como una construcción constante, como planteaba Eloísa. Una educación integral no puede contraponer la formación en humanidades con la formación científico-tecnológica. El énfasis puesto actualmente en la formación tecnológica en desmedro de la humanística pone en riesgo el desarrollar ciencia sin conciencia, como decía Edgar Morin. La formación en tecnologías requiere de la reflexión y comprensión humanizadora para no someternos a ser ejecutores mecánicos de engranajes que desconocemos. Tener claro este necesario equilibrio es lo que nos va a guiar en la selección de los contenidos de enseñanza. Me parece fundamental estar atentos en este aspecto cuando enfrentamos hoy en día concepciones educativas que se centran en el promover el hacer, la utilidad de los saberes, la medición de aprendizajes desde las destrezas, la construcción de conceptos que constituyen herramientas necesarias, imprescindibles para leer el mundo, se realiza en procesos de análisis y de vinculación de distintos saberes que no pueden ser reducidos a una utilidad inmediata como si fuera un producto terminado. Las concepciones tecnicistas de la educación atentan contra su carácter fermental, tomo términos de Bá Ferreira. Desconocen la complejidad de la educación y de los procesos de aprendizaje, la reducen a procesos que emulan a la fabricación material. Es así que vemos la sustitución de los conceptos pedagógicos por términos que son más propios en el ámbito empresarial. Pasamos de hablar de socialización a hablar de capacitación. En vez de hablar de solidaridad, hablamos de cooperación. En vez de hablar de creatividad, hablamos de innovación, emprendedurismo. Hay otro eje que articula la organización de los contenidos a enseñar y refiere a la relación educación y trabajo. Y este es un eje de gran sensibilidad en las familias. Más allá de la educación profesionalizante, la UTU se ocupa específicamente de ello, el vínculo de la educación con el trabajo es fundamental, pero hablamos de trabajo no como un concepto reducido a empleo, oficio, ocupación. Hablamos del trabajo desde un concepto antropológico mucho más amplio, trabajo como capacidad propia del ser humano de comprender y transformar la naturaleza y con ello transformarse a sí mismo. Esto incluye el trabajo como actividad transformadora material y no material, intelectual y manual. Desde la construcción de conceptos, la comprensión de teorías explicativas, el desarrollo de habilidades cognitivas y creativas, todo el tiempo se está preparando al ser humano en esas capacidades transformadoras. Es decir, todo el tiempo se está preparando para el trabajo, para la vida, desde el jardín de infantes. Este posicionamiento difiere fuertemente de las concepciones que subordinan el mundo de la educación a las necesidades productivas de las empresas. Este no es un punto menor. Los organismos financieros internacionales inciden fuertemente en los contenidos que deben enseñarse para responder a las demandas de un mercado laboral establecido desde un modo de producción dominante. Por ello, defender un posicionamiento claro en estos temas es una cuestión de principios. Definir que la propuesta pedagógica debe ser emancipadora por sus objetivos, sus contenidos y su metodología. Esto significa educar no solo para la
para promover el cambio y no la simple sujeción o la búsqueda de éxito personal. En esto nos va el apostar a un país mejor, pero también un mundo mejor, un planeta habitable para todos. En una propuesta pedagógica emancipadora, la educación para la convivencia y la paz, para el respeto a la naturaleza, para la producción que cuida el ambiente, la erradicación de las distintas formas de violencia, de género, raciales, religiosas, étnicas. Estos son contenidos que debemos priorizar. Esto incluye la articulación necesaria entre las humanidades, las artes y la formación científico-tecnológica. Y para ir terminando, me refiero, estoy muy excedida. Bueno, voy cerrando. Para ir cerrando me voy a referir rápidamente a la importancia de la autonomía como principio rector. Todo lo planteado anteriormente se vincula con este principio que es irrenunciable. Así debemos considerar la autonomía económica de la educación, en tanto no puede estar subordinada a los intereses económicos de organismos financieros internacionales o de las empresas. Por supuesto que no podemos ser ingenuos. Tal como alertaba el maestro Miguel Soler, la autonomía siempre es relativa, no es absoluta. Pero hay necesidades de establecer el cerco preciso en los condicionamientos que marcan nuestro accionar. Y ahí jugamos desde los principios. ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Cuáles son esos cercos precisos que manejamos a los condicionamientos que se nos imponen desde los aportes financieros? Del mismo modo, hay que defender la autonomía política. La educación es un proyecto político, pero es un proyecto político no partidario, sino un proyecto político para toda la sociedad. Y por eso es de largo aliento, más allá del gobierno de turno. Si tenemos en cuenta que el periodo de formación básica de un chico, cualquiera, excede los tiempos de un gobierno, de una fuerza política que siempre está sometido a la alternancia. Bueno, hay que pensar en proyectos de largo aliento. Por eso es preciso alcanzar acuerdos nacionales, dar lugar a la representación de las distintas fuerzas políticas en una lógica democrática. La existencia de consejos educativos autónomos y constituidos con representantes electos por los educadores y los estudiantes, cuando ello corresponde, así como con representantes designados políticamente, es una garantía para sostener esta construcción democrática. La autonomía no puede implicar, por otro lado, la mirada parcializada, segmentada. Es necesaria la coordinación fuerte entre los diferentes entes de la educación, así como con otras políticas culturales. Más allá de retomar los logros alcanzados históricamente en leyes de educación, por ejemplo, en la ley que se aprobó en 2008 introdujo los representantes electos por los docentes en los distintos consejos. Creo que es preciso avanzar en procesos de democratización, descentralización, coordinación. Por ejemplo, la existencia de un CODICEN, Consejo Directivo Central, es el sucesor del CONAE, Consejo Nacional de Educación, que fue creado por ley 14.101 en 1973, e implicó la pérdida de autonomía de cada subsistema. Bueno, hoy podemos cuestionarnos, a la luz de nuevas formas, más participativas y democráticas, si este es el gobierno que queremos para la educación. Establecer la obligatoriedad de los congresos de educación de forma regular, como espacios fundamentales para la expresión de las propuestas educativas y esta construcción colectiva necesaria. Defender el cogobierno en los niveles de la educación superior.
establecer la necesidad inmediata de crear una universidad de la educación, reconociendo la profesionalización de los educadores en ámbitos de formación, investigación y extensión, vinculándose con los contextos de realidad en los que desarrollan su experiencia. Estos son principios básicos que deben fundamentarse con la mayor claridad posible al discutir sobre un programa educativo en el FA. No basta con que los declaremos, hay que defenderlos políticamente, públicamente. Con esto tenemos bastante. Queda una ardua tarea para determinar desde estos principios rectores qué dispositivos, qué estrategias pedagógicas, qué formatos diversos se pueden impulsar, pero todo ello será tarea a desarrollar desde el diálogo democrático entre los actores de la educación y en los distintos espacios de participación que debemos garantir. Quizás pueda pensar, si termino, que he hablado de cosas muy obvias. No hay ninguna novedad en lo que estoy insistiendo. Sin embargo, me parece fundamental ponerlo en discusión, porque empujados por presentar nuevas propuestas, muchas veces damos por sentado lo básico, y yo creo que hay que volver a reforzarlo, no perderlo de vista, porque es fundamental. Gracias. Ay, me atoré mal. Gracias, Ana. La primavera ataca. Bueno, damos paso a los compañeros desde la Comisión de Cultura. Adelante. Muy buenas tardes. En nombre de la Comisión Nacional de Cultura, el agradecimiento a la unidad temática de educación por la posibilidad de conversar, de intercambiar ideas en torno a una situación nacional en lo que tiene que ver con la cultura y la educación. Nuestra intervención probablemente tenga un énfasis mayor en lo informativo, en la medida en que queremos ponerlos al tanto de algunos aspectos que tienen que ver con el trabajo que ha desarrollado la Comisión hace ya 1 año y casi 10 meses que se fundó, a instancias de Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, y que actualmente preside Gabriela Iribarren, y que tomó como propuesta inicial el análisis de las acciones llevadas adelante por el Ministerio de Educación y Cultura en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. No obstante eso, quisiera también, antes de dar estas informaciones, destacar el aporte que han hecho las compañeras, tanto Eloísa como Anaí, en el sentido de que hay convergencia muy importante en lo que ustedes han planteado y lo que hemos discutido nosotros en la comisión en la perspectiva política, filosófica del trabajo. No nos son ajenas las dos preguntas que ustedes plantearon: ¿cuál es el lugar del conocimiento? ¿Qué esperamos de la educación? Y hay una respuesta naturalmente nacida, y es con respecto a la educación, que de la educación esperamos todo, pero la educación sola no puede. Y creo que eso lo vivimos, por ejemplo, un domingo a las 3 de la mañana caminando por 18 y Ejido, donde nos encontramos con uruguayos que no parecen ser los uruguayos que nosotros tenemos como ciudadanos connacionales. La comisión comenzó entonces su trabajo analizando, como dije, la gestión del Ministerio de Educación y Cultura a lo largo de los 15 años. En ese trabajo de análisis hicimos muchas cosas, como por ejemplo conversar con representantes sindicales, con autoridades, con profesionales, con artistas, todos los colectivos que pudieran aportarnos información en cada una de las dimensiones que competían. Por cierto, que así también con la educación, y tuvimos
aportes de directores, de inspectores, informes específicos para atender la situación específica que supusiera entenderse y analizarse. De ese balance que entregamos a la mesa política al cabo de un año, y que la mesa política lo respondió, nos convocaron y nos dieron la respuesta en torno a que había allí un reconocimiento a un trabajo y sobre todo a un aspecto fundamental que fue el haber identificado que la cultura efectivamente es un derecho humano, que tiene un carácter transversal, fundamental, y que atraviesa todas las formas organizativas y de vida, y que además debe tener desde el punto de vista político una centralidad fundamental. Sobre esa base, para una Comisión Nacional de Cultura, cuyo cometido es político, no hacer gestión, sino elaborar política, fue que luego de recibido ese espaldarazo o ese reconocimiento por parte de la mesa política, retiro la palabra espaldarazo porque no me resulta simpática, ese apoyo de la mesa política, nos dedicamos y asumimos el trabajo con la unidad temática de cultura para contribuir con nuestros aportes a la comisión de programa. En esencia, el proceso derivó en que los 6 ejes iniciales planteados por la comisión de programa se convirtieron en 7 porque se incorporó lo que hoy es el tercer eje de cultura. El tercer eje que es de cultura, o relativo a la cultura. ¿Cuáles son los aspectos que nos parece relevantes en estos términos? ¿Por qué la cultura? En primer lugar, tomamos un concepto, como se mencionó antes aquí, de la educación, un concepto antropológico de la cultura. El hombre es un ser cultural. En consecuencia, ¿cuál es la asignación que esa visión de mundo se ha ido dando en el ejercicio político? El Ministerio de Educación y Cultura cumplió una gran gestión en los 15 años. Y por cierto que también hubo desaciertos. Hubo algo así como, muchas veces nuestra presidenta lo ejemplifica como quedó un gran archipiélago de iniciativas y quedó como un bonsái. No se llegó a crecer el árbol. Pongo un ejemplo, que son los centros MEC, que fue una experiencia formidable porque por primera vez lugares poblados hasta de 5.000 personas tuvieron la posibilidad de llevar adelante proyectos, de ser escuchados, de contar con un apoyo que no estaban proporcionando ninguno de los niveles de gobierno. Al mismo tiempo, fue un proyecto que quedó inconcluso y que probablemente no tuvo el tiempo de madurar como para que se hiciera carne en quienes estaban participando en él. Y seguramente esa fue una de las razones que hizo el acierto y la falta de crecimiento que el gobierno actual directamente los eliminara. De hecho, hay compañeros que están cobrando el sueldo pero no tienen el trabajo. Y crearon otra modalidad para cada capital de departamento de cultura. A lo que quiero llegar es, entonces, a poner mucho énfasis en este sentido de que la cultura, en este concepto amplio antropológico, implica que estamos tomando en cuenta no solamente los aspectos que tienen que ver con el arte, sino con la forma de ser, de pensar. Hoy lo decíamos, el pensamiento hegemónico que está haciéndonos comportar como no somos, ese pensamiento, como lo señalaba Eloísa, del individualismo, del consumismo, es decir, todas esas dimensiones que penetran por otras partes que no tienen que ver exactamente con la cultura. Pero además, constatamos que la cultura en realidad
está ocultando mucho de lo que realmente somos, que es la diversidad. Y en ese sentido hablamos de un concepto, o encontramos en el concepto cultura la necesidad de manifestar culturas. Porque aquí está no solamente la diferencia étnica, la diferencia de edades, de identificación, como por ejemplo en el territorio uruguayo la unidad no existe tan claramente porque hay una cultura en el litoral muy vecina y próxima a los argentinos de Corrientes, de Santa Fe. Hay nucleamientos y colectivos culturales en cada sitio de nuestro país, por ejemplo, que a veces hasta el propio Frente Amplio ha dejado de lado. Estuvimos recorriendo el país y, por ejemplo, nos encontramos en Tacuarembó con que la Patria Gaucha es un movimiento popular. Hay un compañero frente amplista que participa, porque las situaciones se van dando de ese modo. En Rivera estábamos en una reunión con la mesa departamental. En un determinado momento un joven participa y dice: porque los jóvenes aquí estamos muertos. Quedamos realmente impresionados porque lo que estaba planteándonos allí es la falta de posibilidades de desarrollo en sus más diversas posibilidades. Primera cuestión respecto a la cultura. Hablamos de culturas. En segundo lugar, hablamos de las artes. Y en tercer lugar, hablamos de los patrimonios, en el sentido de que en esa pluralidad estamos abarcando la diversidad realmente constatable en las formas de vida y de realización que tenemos. Esto nos condujo, además, haciendo el análisis de la gestión del Ministerio de Educación y Cultura, a constatar que hay la necesidad de desarrollar una política nacional cultural. Hay una focalización necesaria de desarrollar e implementar una política nacional de cultura que atraviese y asegure desde los 3 niveles de gobierno: el nacional, el departamental y el municipal. Por esta vía llegamos a formular la necesidad de una reformulación del Ministerio de Educación y Cultura, que precisamente se focalice en el desarrollo de un Plan Nacional de Cultura. Pero además, en algún momento alguien dijo: no hay que tener ojos en la nuca, y Rubén Yáñez contestó que precisamente si hay una condición del hombre imprescindible es saber mirar para atrás, para poder ver hacia adelante. Y la comisión tuvo también en ese sentido una actitud de revisión y análisis de lo que ha hecho el Frente Amplio en otras dimensiones. Hay un proyecto nacional de cultura. Hay un sistema nacional de cultura propuesto. Hubo un proceso de análisis de la planificación a nivel cultural que se desarrolló entre la Universidad de Ciencias y el Ministerio de Cultura. El documento del proyecto del cual estoy hablando, Nacional de Cultura, que proponía la creación de un ministerio en ese momento, lo integraron compañeros connotados del Frente Amplio. Carámbula, Ehrlich, Grieco, un montón de compañeros. No los voy a nombrar porque voy a cometer obviamente la omisión de no nombrarlos a todos, pero esa documentación es base para luego nosotros hacer esta propuesta de redefinir el rol del Ministerio de Cultura focalizándose en la cultura, sin tocar nada de lo que hoy el Ministerio tiene en cuanto a su constitución orgánica de organización. Y creo que aquí hoy es importante destacar esta capacidad o esta posibilidad de diálogo con la educación, porque creo que precisamente cuando decía hoy que la educación
tiene que darnos todo, pero todo sola no puede. Precisamente un Ministerio de Cultura y un Plan Nacional de Cultura debe ser un continente para el desarrollo de la educación. Creo que el carácter autonómico del cual hablaba la profesora Costa es esencial. El Frente siempre ha reivindicado desde el año 71, hay una expresa indicación, porque en ese entonces había lesiones de la autonomía, reivindica la autonomía que está vigente hoy, y la educación formal hoy tiene la institucionalidad que le corresponde. Lo que necesitamos es coordinar. El Ministerio de Educación y Cultura tiene una dirección de educación que ha estado oscilando en sus procesos, pero que tiene que estar connotada en un plan, como decía, nacional de cultura. Y creo que la convergencia de trabajar lo que es la educación formal con lo que es la no formal, que esta dirección de cultura le compete en el ministerio, está convocada para poder hacerse. Nosotros, en este proceso de reivindicar este rediseño del ministerio, solicitando, postulando una nueva denominación, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios, entendemos que debe también haber un avance presupuestal, en el sentido de que hoy por hoy, paréntesis, el Frente Amplio en el 2005 es el primero que asigna a las direcciones recursos, porque no los tenía, ni cultura, ni educación. Hoy por hoy el Ministerio cuenta con un 0,2% del PBI. Lo que estamos pensando o proponiendo es, eso está en las bases programáticas, avanzar hacia un 1 progresivamente, pero no para generar cargos ni organismos dentro del Ministerio, sino para la promoción de los proyectos que se generen en las comunidades, en los distintos ámbitos de gobierno, sean las intendencias blancas, coloradas o frente amplistas. Es increíble la soledad en la que viven en el interior los compañeros, porque nosotros tenemos la experiencia de los tantos años, 30 años de gobiernos en la intendencia en Montevideo. Hay compañeros en el interior que no entran a un comité y lo dicen, porque eso les puede significar que cuando vayan a hacer alguna gestión en la intendencia, vos sos un frente amplio. Eso parece mentira, yo lo viví en el 71 cuando era joven, pero sigue pasando, no en una ciudad, en todas las ciudades. Los colectivos de comparsas tienen que arreglárselas vendiendo tortafitas porque no consiguen fondos como para poder trabajar. Nosotros no renunciamos al rol que tiene el SODRE o todos los organismos culturales destacados y sobresalientes de nuestro país. Lo que reivindicamos es el derecho a que toda forma de cultura artística tenga la posibilidad de expresarse. Y en ese sentido el presupuesto tiene esa finalidad, solventar los proyectos a nivel nacional. Al mismo tiempo, proponemos simultáneamente la constitución de un sistema nacional de cultura, como lo es el Sistema Nacional de Salud. Es decir, hay un conjunto enorme de teatros, hay un conjunto enorme de grupos de teatro que no tienen cómo salir del sitio donde están, porque conseguir, viviendo en Paso de los Toros, un sitio para representar el Montevideo es muy difícil, pero además de eso, no tienen las posibilidades de expansión, no solamente que vengan a Montevideo, ni tampoco resolvemos las cosas llevando el SODRE al cerro como se hizo en algún momento. No, el punto es generar las condiciones de asegurar el desarrollo cultural en cada sitio del país. El Sistema Nacional de Cultura lo que pretende es promover una red de intercambios a nivel nacional de todas las organizaciones, de todos los colectivos y comunidades de cultura. Y por cierto que alentamos ese proyecto que se creó del el Plan Nacional, el Plan Nacional de Cultura, que permita la articulación de algo que ya se testeó, que se evaluó y hay estadísticas hechas de cuántas organizaciones existen en el país. Y finalmente, algo que no va a ser motivo de promoción
electoral, que es la creación de una ley nacional de cultura. Pensamos en una ley nacional de cultura para identificar cuáles son los derechos de cada ciudadano de nuestro país y cómo se defienden. Y ese proceso de creación de una ley nacional de cultura implica espacios de tiempo, de trabajo, de largo aliento. La descentralización, como dije hoy, pasa justamente a sostenerse en estos aspectos que mencioné antes, el Sistema Nacional y el Plan Nacional de Cultura. Creo que me estoy extendiendo un poquito. Entonces, dejo por aquí para que mi compañero complemente y no ser en exceso conversador. Bueno, me vas a tener que avisar porque no tengo idea del tiempo. Y no trajimos nada escrito, así que puede ser largo. No, vamos a seguir en la misma línea que estaba Jorge. En primer lugar, él habló de esta Comisión Nacional de Cultura y bueno, es importante también señalar, yo creo que nos interpela a todos, ¿no? Con que 52 años del Frente Amplio, una Comisión Nacional de Cultura tiene 18 meses. Entonces, eso, bueno, obviamente habla de un cambio positivo ahora y de esta apertura, de esta comprensión en el tema, de haberse incluido en un eje nuevo, inclusive, sobre la cultura, más allá de su transversalidad, pero sí, la transversalidad es cierto, pero también necesita el cajón específico para atenderla directamente, ¿no? Porque en la transversalidad también se diluye y como es transversal, entonces al final nunca se atiende y los hechos también demuestran, ¿no? Que no tiene prácticamente presupuesto, eso es de toda la vida, ¿no? Y ha seguido así. Entonces, el 0,2 del PBI es un número en términos relativos muy bajo, incluso comparativamente. No hace falta compararse con Europa ni con Estados Unidos. Colombia tiene el 1,5% y al final del periodo va a llegar al 3%. Entonces, digo, pensamos que sí, por eso que se está hablando de ese 1, que es un piso básico mínimo, como se recomiendan los organismos internacionales a los cuales nosotros estamos adheridos, etcétera. Entonces, el tema, se me rompió, me quedé sin lente. Entonces, el tema, en el año 67, la Constitución de 1967, esto es un dato importante, crea el Ministerio de Cultura. En el año 70, y esto tengo duda de la constitucionalidad de este cambio, se transforma en Educación y Cultura. Ese era el gobierno de Pacheco Areco en los años 70. Y eso obviamente se hizo con la intención de que el Poder Ejecutivo tuviera una pata en la educación. Esa fue, supongo, la idea. De todas maneras, es una mínima pata. En definitiva, el Ministerio de Educación no tiene poder sobre el sistema educativo, eso es autónomo, descentralizado, depende de la ANEP, pero de todas maneras, eso sucedió en aquella época y fue quedando, y quedó hasta el día de hoy. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo, un poco con la idea, ese origen de rediseñar y darle el lugar de toda la cantidad de actividad que tiene la cultura y que está en el propio MEC, ¿no? Casi todo lo que hay en el MEC es cultura, que es la parte mayoritaria, por supuesto también tenía las fiscalías, los registros y un montón de cosas que ya se van sacando, se van saliendo y que con el nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos otra parte también se va a salir del Ministerio de Educación y Cultura, por lo tanto, de hecho, es un Ministerio de Cultura y la intención nuestra es ponerle nombre, es formalizarlo justamente y definirlo, y los objetivos y racionalizarlo.
y ese rediseño, esa reestructura, que también es una racionalización, en realidad puede ser mucho más eficiente en cuanto a los gastos de funcionamiento, porque hoy tenemos el presupuesto para eso ya está, o sea, por lo tanto no se necesita nuevo presupuesto para esta reestructura, eso ya está, ya no solo en el Ministerio de Educación y Cultura, sino también sabemos que tenemos desperdigados por ahí otras unidades ejecutoras. Y todo eso ya tiene su presupuesto para el gasto de funcionamiento, ya tiene su presupuesto para las remuneraciones personales, que son los salarios, eso ya está. Por lo tanto, ahí no se necesita más dinero de lo que hoy hay para hacer esta reforma y esta nueva orientación. Incluso, además, se racionaliza, porque hoy al tener esa archipiélago, como se decía, sin articular y sin estar coordinados, lo que tenemos ahí es superposición también. Entonces, en esta racionalización también se ahorraría de repente algunos gastos innecesarios que seguramente debe haber hoy. Por lo tanto, ese argumento de que siempre se maneja no es así, de que esto crearía un mayor gasto para el Estado, sino que es el mismo presupuesto que hoy ya tenemos. Aunque por supuesto, sí, el segundo punto del presupuesto se está pidiendo, como dijimos hoy, no se puede seguir con un 0,2 si se pretende hacer todo lo que las bases programáticas dicen, porque está puesto ahí. Hay 4 puntos básicos que son muy grandes y que hoy los mencionaba Jorge. Entonces, sí, hay un Sistema Nacional de Cultura, hay una Ley Nacional de Cultura. Estamos hablando de montones de cosas que queremos realizar y sin presupuesto tampoco se puede hacer. Y un tema fundamental que es la descentralización. Los centros MEC, que fueron una de las grandes cosas que se hicieron en esa época, que llegó a todo el país y que en cada departamento hubo más de un centro MEC. Eso fue una excelente idea, que tuvo su error político, visto después con el diario del lunes, que fue depender y vincularse con las intendencias. Entonces, claro, al trabajar junto con las intendencias departamentales y de otro color político, eso terminó como lo vimos ahora, en la gira que hicimos por todo el interior. Ellos se terminaron apropiándose, los gobiernos departamentales, de lo que eran políticas nacionales. Y en el interior están convencidos muchos de que las cosas que se hizo el Centro MEC, muchas cantidades de cosas, son del gobierno departamental y no del gobierno nacional. Entonces, como corresponde a una política pública nacional, debe llegar directamente a todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Entonces, los gobiernos departamentales tienen que estar aparte, ellos tienen su política, se suman o no se suman, pueden colaborar, pero a nivel nacional, tanto en cultura como en salud o como en cualquier otra actividad, tiene que llegarse a todo el país, y por eso se necesita una descentralización y para eso se necesita este presupuesto. Y la realidad del interior, como decía Jorge, es bastante, ya está, yo diría feudal, ¿no? Pero es lo que se ve, hasta que no, yo por lo menos hasta que no viajé, no lo podía creer, de que en el interior haya es la censura que hay, ¿no? Y la persecución que hay. Una anécdota así, en Tacuarembó, simple nomás, de que una cantante joven fue a la radio y, bueno, cantó la canción que ella quiso cantar y le dijeron: si volvés a cantar una canción de Silvio Rodríguez, te apagamos el micrófono. O sea que hasta ese punto hay un tipo de censura que no sé qué gravedad puede tener una canción de Silvio Rodríguez, pero eso pasó en Tacuarembó. Y así, eso, bueno, y montones de anécdotas que del interior que nos resultaban un poco increíbles. De manera que, con respecto a la institucionalidad, podemos decir que, bueno, las políticas públicas se materializan cuando se institucionalizan. Y con respecto a eso, quería poner un ejemplo histórico de 200 años. Todos cuando fuimos a la escuela debemos acordarnos del año de 1815,
lo que más nos acordamos es el reglamento de tierra de Artigas. Pero en 1815 pasó otra cosa también, que más inadvertida, claro, o sea, menos importante porque tenía que ver con la cultura. Y en esa época también Artigas, en medio de una gesta bélica independentista, se le ocurrió algo que podía llamar la atención. En ese momento, fundar una biblioteca. Y junto con Damas Antonio Larrañaga y otros más fundaron la Biblioteca Nacional, que siguió hasta el día de hoy. O sea, crearon una institucionalidad. Y seguramente alguien le habrá dicho, porque al día de hoy yo lo sigo escuchando, algunas personas lo siguen diciendo, bueno, pero le habrán dicho, eso no es prioritario, la cultura puede esperar, ¿no? Ahora necesitamos soldados, necesitamos armas, eso, lógicamente. Sin embargo, Artigas lo tenía claro, no dudó al lado de la espada y la lanza poner un libro. Y eso es típico un pensamiento artiguista, porque tiene que ver con su frase famosa, ¿no? Como sean los solitarios están ilustrados como valientes. O sea, y esa claridad que tenía Artigas y en la época, y en ese momento haberlo planteado, es un ejemplo que muestra dos cosas importantes. La importancia de la institucionalidad, primero, y la importancia de la cultura y la educación, obviamente, que están vinculados. Porque sin eso, Artigas no hubiera ganado ninguna batalla tampoco. Porque Artigas no ganó porque tenía el mejor ejército, ni más numeroso y mejor armado. Había otras cosas ahí. Había formación, había inteligencia, había estrategia. Entonces, redondeando, quería traer ese ejemplo que es muy, muy significativo con el tema que nosotros estamos planteando. Ya se habló de todos los 4 puntos. Y no hablé expresamente de arte, justamente porque lo que nosotros queremos transmitir es un nuevo paradigma cultural, o sea, un nuevo concepto de la cultura, que por eso que evitamos a veces hablar de arte, para que se desvincule la cultura del entretenimiento y de las artes, justamente, ¿no? Que es una pata fundamental e importantísima, el arte, y del arte voy a decir una sola frase para terminar, que el arte también es una forma de apropiación del conocimiento. Y es una forma que es de la única manera que se apropia ese tipo de conocimiento es a través de arte y no de otra manera. Y después puedo poner algún ejemplo. Así que dejo por acá. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos para ser justos con el tiempo y terminar como habíamos previsto. Sí, claro, tenemos el partido hoy El que único no, apuro que hay es el partido. que no nos deja, es cultural, El deporte es cultura también. es cultura, claramente. Y el fútbol es un arraigo cultural muy Ni que grande. hablar. Tenemos por ahí micrófonos para, por si alguna compañera de las que están acá presentes tiene algún comentario, alguna intervención para hacer. Mientras se organiza, y por supuesto la mesa también, tenemos ahora unos 20 minutos en todo caso para intercambiar, resonar. Yo quería decir algo. Adelante. Digo, para animar un poco a la participación, que a mí me pareció muy acertado que nos convocaran a gente que estamos trabajando en el ámbito de la educación y a los compañeros que están trabajando desde el ámbito de la cultura. Por aquello que decía Elisa, estamos enfrentando una batalla que no es solo política, es cultural. Y la escuela no es un ámbito suficiente, es necesario pero no suficiente. Es decir, la batalla cultural se libra desde las pantallas del televisor, desde el manejo de los celulares, pero se libra desde el lenguaje, desde el tipo de entretenimiento que
que consumimos, desde las formas de consumo que se van desarrollando, desde el espacio para la creatividad. Es una batalla cultural y pesada, en donde se va imponiendo, es decir, el consumismo, el individualismo, etcétera, ¿no? Entonces, me pareció muy atinado el estar juntos en una mesa, porque se piensa lo educativo solo desde el formato escolarizado, pero la batalla cultural no se libra solo en ese espacio, que es fundamental sin duda, se libra a través de todas las expresiones culturales. Siguiendo el razonamiento. Ahí. No, siguiendo el razonamiento que planteabas, en una ocasión, a ver, dos cosas. Cuando estamos en el ámbito de la educación, constatamos que no podemos llegar mucho más afuera de lo que es el salón o la institución, el local de trabajo, porque las familias, que en otro momento eran un soporte clave, hoy han pasado a tener una existencia vulnerada, destruida, y en una ocasión, aquí mismo, en esta misma sala, una compañera, hablando sobre este mismo tema de la relevancia de la cultura, reivindicaba y planteaba, dice, ¿y qué hago yo? Ella era de Villa Española. Los niños que tienen 4 o 5 años y que viven en el mundo del narco. Dice, ¿cómo nosotros, con qué herramientas podemos estar trabajando? Y eso es, en efecto, una situación que trasciende la posibilidad que tiene el maestro, o el profesor, porque lo mismo pasa en la enseñanza media. Y por último, quisiera añadir este otro ejemplo que lo solemos manejar. El Frente dejó 11.000 presos en las cárceles. Ahora hay 15.000. ¿Se resuelve esto construyendo más cárceles? Evidentemente que no. La causa está en otro lado. Pero lo que tenemos que asumir es que es un problema muy complejo y en el que está involucrado la cultura en este concepto amplio, antropológico que estamos hablando, y por lo tanto deberá ser el MIDES, deberá ser la educación formal, deberá ser también las expresiones artísticas, componentes que deberemos pensar cómo articular, para saber cómo articular algo que no puede seguir creciendo, porque además es gente joven. Son personas que tienen 20, 30, 40 años, son jóvenes que están durmiendo en las calles. Eso que yo citaba hoy del domingo a las 3 de la mañana fue lo que me sorprendió porque no lo había visto en esa dimensión y en esa violencia. Entonces, este es un tema cultural, es un desafío cultural y que por lo tanto las instituciones públicas nuestras, desde el Estado y sobre todo, y esto quería destacarlo también que tú señalabas hoy, cómo el neoliberalismo y el pensamiento hegemónico dominante nos aísla, nos separa, y hoy por hoy la única fuerza política capaz de pronunciarse y promover el sentido colectivo, solidario, como señalaban ustedes en las exposiciones, es responsabilidad del Frente Amplio. Entonces, no es menor la tarea que tenemos por delante. Y esto de cada una de las dimensiones que estamos considerando, puse el caso de las cárceles porque es una cosa gruesa, es decir, hay una situación terrible que además se expande porque no es solamente la cárcel, sino cuando salen, ¿no? Estos lugares que nos muestran en la tele que ponen una cucheta con un colchoncito, no es la solución, y que le dan una comida o no. La Intendencia tuvo, y termino. No, pero esto es una experiencia formidable.
La Intendencia tiene un convenio con la Casa de los Escritores del Uruguay, y la Casa organiza talleres. Hace 2 años la propuesta fue hacer talleres en las bibliotecas públicas de la Intendencia, pero también en las ollas. Entonces, la gente que iba a buscar la comida, claro, no quería entrar a tener un taller literario en la modalidad que fuera. Y los compañeros, muchos, salían y entonces hablaban, y una de las situaciones que se generó fue, bueno, ustedes vienen y se les guarda la comida y se les entrega la comida caliente cuando se retiran. Y esas experiencias funcionaron y fueron increíbles. No sé, no es una solución, pero es una experiencia de búsqueda, de articulación. Reina y luego yo. Con respecto a lo que estábamos hablando del rol de la fuerza política y el rol de la sinergia cultura-educación, nosotros tenemos también por delante un desafío, y es trabajar a nivel del Mercosur. El Mercosur tiene entre cultura y educación formal muchos roles, algunos están institucionalizados. Hoy día es el MEC el que regula todos los aspectos del Mercosur, y cuando al Uruguay le toca la presidencia pro tempore, o cuando no le toca y tiene que participar en las otras presidencias, es el MEC el que articula. Y ahí hay una pérdida de oportunidad en cuanto al desarrollo cultural, porque se pueden nuclear junto con los aspectos técnicos que se desarrollan a nivel de las reuniones de los distintos componentes, presidentes, ministros, etcétera, y también el Mercosur educativo. Hay una oportunidad para hacer sinergia entre educación, cultura y actividades varias que debiéramos también pensar. Porque bueno, además de que es una clave profundamente artiguista, también es una oportunidad de hacer una acción regional, también de detención del movimiento cultural neoliberal y de la razón individualista. En ese sentido yo creo que tenemos mucho para planificar entre instituciones, comisiones vecinales, MEC, o como se vaya a llamar. Acá me parece que la clave sí es la articulación, sí es la unión, y sí es defender la autonomía de los entes y colocar en los entes, en el ente de enseñanza, lo que tiene que estar, que es la educación formal. Esa es nuestra particularidad como país, y si bien somos una especie de oveja negra en el mundo, porque nadie lo tiene organizado así, en el Mercosur no existe de esa manera, es nuestra forma, y lo que sí tenemos que hacer es una verdadera coordinación de acciones. Y esa coordinación, que hoy día está prácticamente perdida, más allá de que esté escrita en la norma, es también uno de nuestros deberes. Sin que haya avasallamiento de la autonomía de la ANEP, sí hay un rol para cumplir con respecto a la sinergia entre educación no formal y formal, y con respecto a los roles a nivel del Mercosur, que la tenemos como pendiente. Algunas para desarrollar y otras para profundizar. Hola. ¿Se arregló? A ver si funciona. No, que hace un comentario de lo que hoy también se dijo, y que fue total coincidencia, cuando se habló de la batalla cultural. Sí, y la batalla, existe algo que se llama cultura hegemónica dominante en toda sociedad, y eso es lo que permea a toda la sociedad y por todos los medios. Entonces, o sea que eso está cotidianamente en la vida misma, y en los medios de comunicación, obviamente tienen un peso muy grande en ese
en la generación de una determinada cultura, con determinados valores. Por eso, y eso hoy está explícito, porque el Partido Nacional también formó una Comisión Nacional de Cultura, una Comisión de Cultura, pero también se están preocupando del tema y también llamaron a un concurso, justamente, que ahora parece que los blancos leen a Gramsci. Y en ese concurso justamente era sobre la influencia de Gramsci en Uruguay o en la izquierda uruguaya. No me acuerdo cómo era el título, que se presentó uno solo y le dieron el premio a ese solo, y ese es el libro. Y ese será el libro de cabecera ahora del oficialismo. Pero lo dijeron explícitamente, que antes no se decía, ¿no? Que están dispuestos a hablarle de la batalla cultural a la izquierda. Y ellos están convencidos, no sé si están convencidos o no, capaz que o lo saben, pero en realidad dan a entender de que la cultura hegemónica dominante de Uruguay es de izquierda y por lo tanto ellos la tienen que combatir, cosa que están equivocados. La cultura hegemónica dominante es de derecha, clarísimo. El neoliberalismo está en la sociedad. Claro que no es de izquierda, incluso se están cuestionando los valores. Y nosotros seguimos hablando de valores que para mucha gente son perimidos. Porque es la realidad. O sea, hay gente, para gente joven hoy, hablamos de solidaridad y hablamos de justicia social y una sociedad más. Y hay gente que piensa que no está de acuerdo con eso. Entonces, hoy se está cuestionando esos valores y eso es lo que le falta para consolidar esta concepción cultural, esta cultura. La cultura neoliberal se tiene que consolidar y para eso necesita terminar con estos valores. Y para ir a los valores que hoy lo estamos viendo, ¿no? Que el individualismo, que van por otro lado, y que por ahí es donde es la ruta nos estamos caminando en este momento, así que el panorama no es tan sencillo, ¿no? Y fácil. Y otra cosa que se había nombrado hoy que quería mencionar es que creo que ella mencionó innovación, habló en lugar de creatividad, con tecnología, ese tipo que sí, es cierto que se pueden cambiar los términos, tampoco es tan grave, pero en realidad, claro, la innovación es creatividad, pero la diferencia está en que la innovación se puede interpretar como creatividad materializada, como la tecnología. Hoy se habla mucho de tecnología y se olvida de la ciencia, pero la tecnología es ciencia básica aplicada, y si no hay ciencia básica no hay tecnología. Entonces, se están cambiando esos roles, en donde el instrumento pasa a ser más importante. Y eso es otra de las características de la realidad actual, Sí. ¿no? De la cultura hegemónica que tenemos actualmente y que nosotros en realidad lo que tenemos que hacer es, luchar contra esa cultura hegemónica, justamente es transformarla en esa para que no se consolide. Bien, gracias. Bueno, y allí hay, en esto último que traías, hay manifestaciones muy claras en la dimensión curricular. Si miramos en las operaciones con los currículos, eso está muy claro, una instrumentalización de la filosofía, de la física, porque no es hoy la mesa está conformada, digamos, más volcada para este lado, pero le sucede también a otras disciplinas del campo de las ciencias, digamos. Física y robótica. Sí, física y robótica, sí. Sí. Claramente, ahí vuelve la pelota hacia cuáles son las ideas sobre la construcción estaba revisando en las bases programáticas, porque hay algunos términos que se discutieron y que quedan acá reflejados, y otros que estuvieron en la discusión pero no se plasman, que tienen que ver con la construcción del público bienestar, del público vivir común, y de la pública felicidad, y bueno, la felicidad está por lo menos no sé si iba a decir está en baja, no sé si está en baja, está discutida y eso está bien, porque el buen vivir, claramente, hay perspectivas latinoamericanas que lo plantean desde este lugar, y entonces cuando
claramente cuando volvemos a estos cuestionamientos sobre la educación, la respuesta no está dentro de las instituciones educativas. Y de hecho, solamente, algunos compañeros lo plantean, no podemos poner la educación en función de otra cosa. Sin embargo, salvo para los docentes, se espera que todos salgan de las instituciones de educación. Por tanto, hay una finalidad endógena, pero claramente, y en las conversaciones políticas con compañeros y compañeras, creo que nos debemos esa distribución en el territorio de estas conversaciones, porque muchas veces quedamos, y acá un compañero que está en el Zoom por chat escribía, hay discusiones que a veces quedan muy lejos de lo que nos surge en la vida cotidiana. Entonces terminamos asumiendo que la centralidad de la episteme, como decías vos, del conocimiento, pone en disputa un modelo del conocimiento en el aula, y eso se traduce como el docente loro que repite contenidos. Esa es una falsa imagen del quehacer de la docencia. No hace justicia ni con las tradiciones pedagógicas, ni con las construcciones, nuestras mejores construcciones como docentes. Sin embargo, nos vamos convenciendo de a poco que hay unas tradiciones que debemos abandonar, y que esas tradiciones tienen esta imagen de un docente loro, y por eso un programa que debe prescribir tal cual lo que el docente loro ahora tiene que decir, pero con otras formas más parecidas al entretenimiento que a una magna conversación. Y esto está en disputa, y esto forma parte del terreno que tenemos que ubicarnos políticamente, que tenemos que poder construir políticamente. Estas conversaciones no pueden ser conversaciones citadinas, no pueden ser conversaciones de Montevideo, de Avenida Italia del Sur, porque siguen apareciendo con esta forma. Entonces, ¿de qué manera cuando el programa toma estos términos, la construcción de la pública felicidad, le habla a cada persona de nuestro país? Le habla a los chiquilines chicos que ya no se piensan para formarse, para estar 10 horas trabajando, y eso está muy bien. Entonces tenemos que poder construir esta perspectiva de futuro sin asumir estos sentidos que vienen dados. Vos hablabas, estaba el micrófono apagado, pero hablabas, la inteligencia artificial está ahí, y esto está claro. Ahora hemos visto cómo los programas hacen una ecuación donde esto es igual a integrar asignaturas instrumentalistas, despojadas del humanismo, de la cultura, de las artes, claramente, del disfrute, del goce, aparecen como temas que no se vinculan entre sí. Y por tanto, claramente, los aspectos de contenidos curriculares son aspectos que refieren a las autonomías de los entes de la educación. Sin embargo, los aspectos que tienen que ver con cuáles son las construcciones que anhelamos como sociedad, porque claramente no son las que van a venir dadas por el mercado, vamos a tener que construirlas públicamente, no doctrinariamente, y este compañero acá ponía, claramente hay una batalla cultural y hay una batalla política, son cosas que pueden tener puntos de correlación, pero no son exactamente lo mismo. Por tanto, ustedes plantearon algunos temas que tienen que ver con una genuina participación en estas construcciones. También traían temas que tienen que ver con jerarquizar aspectos que están, parece, de modé o en declive, y habrá que salir a construir, a dar disputa, porque estamos asistiendo a un tiempo de vaciamiento incluso de los propios discursos, incluso de los sentidos fundacionales del propio Frente Amplio. Nos toca ocupar estos espacios, nos toca multiplicar estas conversaciones, nos toca también transformarlas, entender cuáles son las perspectivas de futuro, cuáles son los desafíos que están poniendo hoy nuestro planeta, nuestro país, nuestra región, y los gurises más chicos, que nos cuesta generar este tipo de espacios con conversaciones intergeneracionales, nos sigue costando. No es que ellos no estén, no es que no quieran participar, es que nos cuesta encontrarnos juntos. No sé si alguien tiene algún otro aporte para hacer, ¿sí? ¿Sí? Alicia.
Ya hablamos. Mejor, sí, porque para el Zoom. ¿Ahora se oye? Sí. Bien. Bueno, yo voy a tratar de ver si puedo decir con claridad lo que pienso, porque ni yo misma lo tengo claro. Pero yo veo que como fuerza política nosotros tenemos dos ámbitos bien diferentes, que uno es porque la incidencia ideológica liberal ha permeado todas las áreas, todos los sectores, no es solamente cultural, y ha permeado mayoritariamente la economía, ¿no? Y nosotros dentro de nuestras fuerzas políticas tenemos diversidad Sí. de opiniones y posiciones. Y eso es una cosa importante al momento del diseño de las políticas públicas. Y también de la estructura que se da, que tiene la gestión, porque nosotros no nos olvidemos que la plata, el presupuesto se va poniendo en cajita. Inciso 25, educación, inciso tanto, salud. Entonces, ¿cómo hacer? Eso es la gran pregunta, y cómo trabajar para que cada sectorial y cada institucionalidad pueda trabajar en forma conjunta, haciendo un diseño solidario, no cooperativo, porque en realidad se trata de dar, cada organismo, se trata de ofrecer lo que tiene también dentro de su presupuesto para otras políticas públicas que a lo mejor no tienen. Yo en este momento estoy pensando en educación y cuidados, porque es difícil posicionar el tema de cuidados en el ámbito educativo, porque todos los docentes, tanto los profesores como maestros, entienden de que no es la función de la escuela. Pero creo que hay que abrir la cabeza y pensar que, por ejemplo, el cuidado es parte de la educación, porque yo cuando me preocupo de cómo se siente un estudiante, si está con algún problema emocional, lo estoy cuidando. Es parte de la educación. Y así como eso también, los otros sectoriales que tienen relación, como la salud mental, por ejemplo, que estamos hablando, son temas de varias sectoriales, pero que se encuentran en determinados puntos. Y ese encuentro que se da en lo pragmático tiene que ser reflejado en las políticas para una mejor eficiencia. Pero eso es lo que no lo tengo claro cómo se hace. ¿Cómo, qué difícil que va a ser encontrar el consenso entre nosotros mismos, desde algunas posturas, ¿verdad? Porque acá, sobre todo tiene una financiación y tiene que tener una asignación presupuestal para poder llevarse a cabo. Entonces, me gustaría tenerlo más claro, cómo podemos llegar a un consenso en esos aspectos. Está bueno. No, es cortito, porque me diste pie, no te voy a responder lo que dijiste, pero sí tomo lo que vos planteaste, porque mi idea era justamente destacar y poner énfasis en esto que estamos haciendo ahora, que es generar entre nosotros la interacción, la Comisión Nacional de Cultura y cada una de las unidades temáticas. Tuve la suerte de estar en un comité hace poco en el que estuvo Margarita Perkovich hablando justamente del sistema de cuidados. Puedo asegurar que en 20 minutos de su intervención aprendí muchas cosas que no las tenía claras acerca de lo que es el sistema de cuidados y en particular el énfasis que ella fue poniendo como representante de la comisión del valor de la cultura como para poder entender qué es el sistema de cuidados, porque ahí hay un pensamiento, la forma de pensar excluyente desde lo que es la división sexual del trabajo y demás. La mujer cuida porque, claro, su naturaleza. Entonces me parece que esta instancia de intercambio es una experiencia que hemos tenido, no solamente por el recorrido que hicimos como ustedes en el interior, sino
en la vitalidad que tienen los comités de base que durante los 5 años de gobierno, no en vísperas de elecciones, trabajan, discuten, construyen. Y creo que nosotros en nuestras comisiones tenemos que generar esa interacción de elaboración colectiva, de construcción colectiva. Y esta creo que es una experiencia. Hoy de mañana tuvimos una reunión con la unidad, con Martina, como primera instancia de encuentro para compartir, construir, descubrir. No, yo muy cortito, digamos, porque no sé cómo se hace, ¿no? Pero yo, digamos, hoy cuando hablaba y recogiendo los distintos aportes, una de las cuestiones que cada vez me convenzo más es que ha habido experiencias, ¿no? En el primer gobierno del Frente hubo comisiones centrales donde se reunían y articulaban y muchas veces quedaban las cosas trancadas por los cuadros intermedios, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una tarea, digamos, a la interna, digamos, de trabajo y una claridad política en cada uno de los sectores en los cuales se está. Pero, digamos, más allá de eso, ¿no? Hay algo que me parece que es como sustantivo y que vos también lo traías, es que somos coalición y movimiento, ¿no? Y somos una unidad en la diversidad. Entonces me parece que eso es sustantivo. Hay instancias de participación, de discusión, hay instancias de construcción colectiva, de escucha, pero también hay instancias que tienen democráticas en las cuales se resuelve y todos tenemos que tirar, aunque no nos guste, ¿no? Porque para eso está la negociación, aunque no nos convenza, digamos, tirar todos para el mismo carro. Me parece que eso es sustantivo y que si eso no lo recuperamos con vigor, digamos, que también está en nuestro sello de identidad como Frente Amplio, me parece, ¿no? Y eso es sustantivo, hay que tener claridad política, hay que establecer prioridades y saber, digamos, que todo no se puede y bueno, hay que construir colectivamente. Muchas gracias, Elo. Bueno, gracias a todos quienes estuvieron por acá presentes de forma remota. Gracias, Dula, está por ahí, seguís escribiendo. No lo lee lo que... Ahora leemos, ya se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Esta es una de otras tantas que vendrán, así que nos seguimos viendo. Gracias.